Buenas noches también, Caro, que el Señor te bendiga. Eh, Bien, solo vamos a estar hoy día compartiendo, vamos a iniciar los miércoles, eh, algo que me parece de mucho provecho y también nos va a dar un poco más de orden en las temáticas que tratamos, por lo menos por algún tiempo, no sé cuánto en particular, pero vamos a estar hablando acerca de los atributos de Dios. Amén. De los atributos de Dios. Así que hoy vamos a partir con, con un atributo y probablemente lo vamos a terminar el otro miércoles porque no va a ser demasiado extenso tampoco. Y es el atributo de la soberanía de Dios. De eso vamos a estar hablando ahora. Así que vamos a estar en algunos versículos. Eh, Una definición de soberanía de Dios dice que es el atributo por el cual Él aprueba y determina realizar toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y toda la creación. ¿Escucho bien? Es el atributo por el cual Él aprueba y determina realizar toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y toda la creación. Tengo otra definición, si esa no le quedó lo suficientemente clara, déjenme buscarla por aquí. La soberanía, perdón, la soberanía de eh, Dios tiene el derecho, autoridad, poder, control y sabiduría para hacer lo que Él quiera. ¿Se da cuenta que son más o menos similares? En el fondo, estamos diciendo que Dios está en control de todas las cosas. ¿Sí? Cuando nosotros afirmamos que Dios es soberano, estamos diciendo que Él está en control de todo, que nada escapa de su soberanía. Y vamos a ir conforme avanzamos en esta reflexión con sabor a clase tal vez, entendiéndolo un poco a la luz de la palabra. Mira lo que dice Apocalipsis 4:11. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y poder. ¿Escuchó bien? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existe y fueron creadas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Se da cuenta como Apocalipsis ahí nos está diciendo algo que no solo lo encontramos allí, sino que está en toda la Biblia, ¿sí? En toda la Biblia. El Señor es digno de honra, de gloria y de poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Eso es bastante claro. Ahora, una pregunta que nos podríamos hacer en este punto es, si Dios es soberano, ¿cierto? Es soberano, bien digo, ¿existirán áreas en las cuales Él no sea soberano? Una pregunta interesante de hacernos, eh, porque a veces hay malos entendidos respecto de la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Cierto? Porque vamos a ser honestos y vamos a ir a la Biblia para encontrar respuestas. No vamos a suponer cosas, no vamos a inventar cosas, sino que vamos a buscar qué dice la palabra en ese sentido. Entonces, frente a esa pregunta, si Dios es soberano, y es como una contradicción la pregunta, ¿se da cuenta? Porque si tú le preguntas a cualquier cristiano de a pie, me refiero a cualquier cristiano, ¿cierto? Independiente de su contexto de iglesia, etcétera, si tú le preguntas, tú piensas y crees y afirmas que Dios es soberano, él te va a decir que sí, con toda seguridad. Ahora, cuando empezamos a ir al detalle y empezamos a escarbar sobre esa definición que cada uno tiene de soberanía, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que hay ciertas inconsistencias, ¿cierto? Por eso de allí a la trascendencia de que todas nuestras respuestas, ¿cierto? Las extraigamos desde la palabra del Señor. Es allí donde deben emanar nuestras definiciones, ¿cierto? Si afirmamos que Dios es soberano, bueno, vamos a ver a la Biblia qué implicación tiene esta soberanía. Entonces, mira lo que dice, por ejemplo, respecto de los gobiernos. Respecto de los gobiernos.
Y vamos a leer un verso del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Mira lo que dice Daniel 4:32. Daniel 4:32 dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¿Se da cuenta? Ahí estaba siendo sujeto de juicio el rey de Babilonia, que probablemente estaba descansando, ¿cierto?, o ufanándose de su gran poder, de su gran autoridad. Pero aquí Dios nos está demostrando de forma muy ejemplificadora, ¿cierto?, de forma muy gráfica, que Él somete a este rey y lo deja en una especie de locura, ¿cierto? Eso es un ejemplo, y incluso hay más, hay más. De hecho, en el Antiguo Testamento llama muchas veces a reyes paganos, el Señor los llama siervos. El caso de Ciro, por ejemplo, la Biblia dice mi siervo Ciro, pero resulta que Ciro era un pagano, un idólatra. Pero sin embargo, cuando está esa calificación de siervo, no es que era un siervo al tipo de David, es que es siervo en el sentido de que Dios es quien lo puso en esa situación. No está ni siquiera gracias a su poder, sino que es Dios quien pone y saca reyes. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento, cierto? Mira lo que dice Romanos capítulo 13, verso 1. Leamos lo que nos dice Romanos 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Escucha bien, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, si le preguntamos al texto, ¿de dónde vienen las autoridades o quién pone las autoridades? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, escuche bien, por Dios han sido establecidas. Ahora, surge la pregunta, si Dios establece las autoridades, si Él permite las autoridades diferentes, ¿qué pasa cuando hay un mal gobernante? Me acuerdo hace tiempo, cuando estaba un hermano Aregeni, ¿cierto?, de Venezuela, estuvo con nosotros un tiempo en la iglesia, y después de una predicación él me preguntó, pastor, pero ¿por qué Dios permite, por ejemplo, gobernantes como los que están en Venezuela y que terminan dañando, ¿cierto?, al pueblo, al país? Y es una pregunta interesante que obviamente en nuestra limitancia no podemos llegar a comprender o a dar una buena respuesta, pero sin lugar a dudas que Dios es también quien permite ese tipo de gobernantes, y si nosotros lo buscamos una analogía bíblica, nos vamos a dar cuenta que en general los malos gobernantes fueron un juicio para el pueblo, ¿sí? Un juicio para el pueblo producto de su idolatría, de su porfía, de su desviarse, ¿cierto?, en pos de sus propios dioses, hablando del Antiguo Testamento. Entonces, muchas veces Dios permite estos malos gobernantes, ¿cierto?, producto del propio pecado del pueblo. Y eso es de esa forma. Entonces, Dios es soberano, y en algo que a veces a nosotros nos cuesta comprender, ¿cierto?, nos cuesta a veces verlo con claridad. Tanto cuando hay un buen gobernante como cuando hay uno malo, ¿cierto? Entonces eso nos enseña la Biblia de forma bien clara. Miren lo que dice Hechos 4, 27 y 28. Este es un versículo que también nos va a permitir sacar otras conclusiones respecto de la soberanía de Dios. Recuerde que ese es nuestro tema esta noche. Les dije Hechos 4, estoy buscando acá, un segundo. Hechos 4, 27 y 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien tú ungiste. No, mire los que se unieron, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel.
Ese grupo de personas, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, fueron los que se unieron en contra de Jesucristo para crucificarle. Pero mira lo que sigue. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto es conocido como una paradoja muchas veces, ¿cierto? Porque por un lado, en el verso 27, se enumeran los responsables de la crucifixión del Señor. ¿Se da cuenta? De nuevo, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Y luego en el verso 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, este grupo de personas fue responsable de haber entregado al Señor, de que Él hubiese sido crucificado. Pero sin embargo, Dios no perdió su soberanía en ese acto. Y eso es lo que nos deja de manifiesto el verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, la pregunta, ¿cierto? ¿Los participantes del verso 27 son responsables de sus actos? Por supuesto que lo son, ¿sí? Van a ser juzgados por haber entregado al Hijo de Dios, al Santo, ¿cierto? A Jesucristo. Y luego, Dios es soberano aún en ese acto, si lo es. Y ahí usted ve cómo van y se une estos dos carriles, ¿cierto? Por un lado, la soberanía de Dios y también la responsabilidad del hombre. Los hombres son absolutamente responsables de sus actos, pero Dios, de una manera que para nosotros muchas veces es misteriosa y desconocida, utiliza esos actos sin ser Él autor de pecado en pos de sus propósitos. Y es eso lo que nosotros vemos en la crucifixión del Señor. Hay un grupo de personas responsables, pero sin embargo ese grupo de personas responsables actuaron libremente y responsablemente. Dios no los indujo a pecar porque Él no es autor de pecado. Él no tienta a nadie, dice la Biblia. Pero actuaron para conformarse, ¿cierto?, a la voluntad del Señor. Sí, es primera vez que tú escuchas esto, tal vez va a costar un poco que lo asimiles, que lo mastiques, pero esto está no solo en este pasaje, sino está en toda la Biblia. Y en ese sentido quiero añadir un concepto, y es que la soberanía de Dios opera en la Biblia, y también hoy, opera de forma activa, ¿cierto? Dios haciendo cosas de forma activa, Él, por ejemplo, soberanamente Dios creó todo, Génesis 1, y también Dios opera de manera pasiva. Y cuando hablamos de que Él opera de manera pasiva, es que Dios deja hacer. Y tal vez un buen ejemplo de cuando Dios deja hacer es el caso de los hermanos de José, ¿cierto? Los hermanos de José le vendieron, y ahí usted también tiene un ejercicio de la voluntad de Dios. Ellos libremente venden, ¿cierto?, a su hermano José, hacen el mal, pecan, pero al hacerlo, ¿cierto?, están también involucrándose, o no sé si involucrándose en la palabra, pero permitiendo que el plan de Dios respecto de la vida de José y posteriormente el pueblo de Israel para ser mantenido, ¿cierto?, en épocas de escasez, se pudiese llevar a cabo. ¿Son responsables los hermanos de José de haber entregado a José, de haberle vendido? Por supuesto que sí. Pero Dios no deja de ser soberano. Entonces, en ese sentido, Dios no opera porque Él no es una especie de ¿cuál es la palabra, cierto? Estos que de esos que tienen, los que hacen los títeres, ¿cierto? Los marionetistas, no sé cómo se llamarán. Los hombres obran y actúan libremente, y Dios, ¿cierto?, de manera que para nosotros no podemos ver esos hilos, ¿cierto? No podemos verlo. Dios está haciendo, ¿cierto?, que todo vaya en pos de lo que Él ha predeterminado, de lo que Él ha dicho soberanamente y ordenado, porque la única forma, amados hermanos, en que Dios sea soberano es ciertamente que Él lo ordene todo, que Él haya predeterminado todas las cosas. Y eso, tal como yo lo dije recién, Él lo hace de manera activa o de manera pasiva. De manera pasiva Él deja hacer.
Y aunque los hombres pecan muchas veces en ese caminar, terminan haciendo, ¿cierto?, lo que Dios ya había predeterminado en la eternidad pasada, por así decirlo. Entonces ahí usted tiene un aspecto. Así usted, repito, si primera vez que escucha esto, a lo mejor va a quedar un poco sacudido, pero por eso quiero vamos a ver un par de cosas más nomás esta noche y vamos a ir de a poquito. Y el siguiente miércoles vamos a seguir con la soberanía de Dios en otros aspectos. Así que para que no se asuste si usted es primera vez que oye algo como esto. Lo segundo, y también a veces nos cuesta ver, es que Dios es soberano en el sufrimiento. Imagine usted este último año cuánta gente ha sufrido, ¿cierto? Cuánta gente lo ha pasado mal, cuánta gente, incluso personas de la iglesia, han perdido familiares. Y ese es un dolor real, ese es un sufrimiento real. Y no lo podemos desconocer y no podemos ser insensibles frente a ese dolor. Pero también es necesario, amados hermanos, que nosotros tengamos una teología bíblica respecto del dolor y del sufrimiento, porque muchas veces desarrollamos una teología más bien de tipo psicológica y humana, donde el hombre está en el centro. Pero si hay algo claro en la palabra del Señor, es que Dios utiliza el sufrimiento en sus hijos como una herramienta poderosa de madurez y de que podamos ir creciendo y ir dependiendo más de Él. Primera de Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y Primera de Pedro 4:19 nos dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas, y esto es una esperanza para nosotros, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Estamos sufriendo, lo estamos pasando mal. ¿Qué podemos hacer, Pedro? Si estamos en la voluntad de Dios, encomendar nuestras almas, porque Dios es fiel. Y aún en medio de ese contexto de sufrimiento, no cansarnos, sino que seguir haciendo el bien. Y bueno, como esto de en una aplicación, ¿cierto? Nosotros tenemos a veces la tendencia, hermanos, de defender a Dios. Y lo hacemos mal. Muchas veces lo hacemos mal porque como que queremos excusar a Dios respecto de lo que Él permite. Probablemente esto de la pandemia entra en esas cosas que Dios permite, ¿cierto? Dios permite todo lo que está sucediendo. Y hay muchas preguntas que yo creo de forma personal, esto es un pensamiento personal, no vamos a lograr tener inmediatamente. Probablemente el tiempo va a dar una mejor perspectiva de todo lo que está ocurriendo. Ahora, sin embargo, nosotros debemos, en medio del sufrimiento, en medio de la incertidumbre que hoy día vivimos, no olvidar que Dios es soberano, hermanos. Y a mayor comprensión, asimilación de la soberanía de Dios, nuestra preocupación va a disminuir ostensiblemente. Porque si sabemos que es Dios quien tiene todo en su mano, quien tiene un perfecto control, imagínate que Dios, hermano, los atributos de Dios son todos absolutos. Entonces, cuando hablamos de que Dios es soberano, también tenemos que decir que es su santa y soberana voluntad. Entonces, nosotros no somos quienes para cuestionar el actuar de Dios. Y el Señor nos libre, porque muchas veces lo hacemos, ¿cierto? Muchas veces miramos al cielo y como que cuestionamos lo que Dios permite. Y nosotros no estamos en esa posición, amados hermanos, de cuestionar a Dios. Usted y yo podemos preguntarle al Señor, sí, claro. Pero nosotros no debemos cuestionar. Debemos preguntarnos a nosotros mismos de qué forma en este sufrimiento, en este padecimiento, en esta pandemia a lo mejor que estamos viviendo hoy, de qué manera yo voy a glorificar mejor al Señor. Porque ciertamente Dios quiere que el sufrimiento en sus manos, ese sufrimiento que Él permite, pueda ser una herramienta para ir puliéndonos,
para ir llevándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ya voy terminando. Dice Santiago, a propósito de los planes, ¿cierto? Yo creo que lo que ha sucedido este último año nos ha enseñado muchas cosas y debe enseñarnos, y una de esas es que nos debe enseñar a ser más humildes, hermano. ¿Cuánto de nosotros mismos quizás teníamos planificación y esa planificación se vino abajo con todo esto? Bueno, dale gracias al Señor cuando tus planes son arruinados, porque cuando nuestros planes son arruinados se manifiesta la soberanía de Dios y eso siempre va a ser mejor que lo que yo estoy pensando. Mira lo que dice Santiago 4, capítulo 4, verso 13. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Mira el verso 14, cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tenemos que llegar a esa convicción, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, dice Santiago, os jactáis en vuestras propias soberbias, toda jactancia semejante es mala. Es así de clara la palabra del Señor. Y yo creo que nosotros tenemos que siempre someternos a la soberanía de Dios. Y aquí yo, mientras preparaba esto, escribí lo siguiente, mira, mi mejor plan sin considerar la soberanía de Dios es una gran construcción sobre la arena. Mi mejor plan, sin considerar la soberanía de Dios, es una gran construcción sobre la arena. ¿Y qué pasa cuando construimos sobre la arena? Viene una pandemia, viene un problema, viene un imprevisto y lo echa todo abajo. Dios también es soberano, por supuesto, en lo creado, ¿cierto? Génesis 1:1. Dios habló y todo fue creado. Hebreos 1, 1 al 3. Este sí lo quiero leer, ya voy terminando. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo ahí en la creación del universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el Dios al cual servimos, un Dios soberano, poderoso, un Dios inconmovible, amados hermanos. Y quiero terminar con esto. Si yo les preguntase esta noche, ¿cuál es el evento más trascendente de la historia de la humanidad según su perspectiva? Espero que no me diga la llegada del hombre a la luna. Como cristianos tenemos que estar claros, ¿cierto?, que el evento más trascendente, más importante, es ciertamente la encarnación de Dios, ¿cierto? La segunda persona de la Trinidad, ya lo habíamos leído en Hechos 4:27, y cómo Dios orquestó ese evento, sin manipular a los hombres, por cierto, pero Dios lo orquestó soberanamente. Y la Biblia también nos habla de eventos insignificantes, ¿cierto? ¿Qué más insignificante que la caída de un pelo? Por ejemplo, ¿cierto? Dice Lucas 21:18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, ¿sí? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero ningún cabello de vuestra cabeza perecerá, si no está en la voluntad del Señor. Entonces, ¿por qué yo hago esta comparativa? Por un lado, el evento más trascendente, más extraordinario, la manifestación de la gracia del Señor, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección. Tenemos vida, glorioso evangelio. Y un evento insignificante como la caída, ¿cierto? Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.
Ahí usted tiene los dos polos, lo más importante y lo más insignificante. Ambos eventos perfectamente orquestados por Dios. Entonces, si Dios es este Dios que nos relata la Biblia, ¿cierto? Ese es el Dios al cual nosotros hemos creído en una aplicación final. Hermano, no tengas temor, no desesperes, no te angusties, porque Dios es soberano y cualquier cosa que suceda y en cualquier escenario que Él te permita estar, Él va a darte la gracia suficiente para que tú te mantengas en pie. Y si ese escenario llega quizás a la fatalidad, digamos como dijo Pablo, para mí el morir es ganancia. Es un poco radical lo que estoy diciendo, pero hermanos, nosotros como cristianos somos peregrinos y estamos de paso, no lo olvidemos. Esta no es residencia definitiva. Amén. Así que vamos a seguir hablando la próxima semana un poquito más de la soberanía de Dios, pero creo que es un tema muy, muy bonito y vamos a ir avanzando, Oremos. Señor, te damos gracias. Hemos estado conversando un poco, dialogando, más bien explicando un poquito de la soberanía de Dios. Te ruego que tú abras nuestro entendimiento para asimilarlo mejor y también, Dios, podamos ir creciendo en tu conocimiento y que encontremos a través de estas enseñanzas conocimiento que se haga vida, Señor, y que nos ayude a enfrentar mejor todo el escenario que hoy vivimos como creyentes. Te lo ruego humildemente en el nombre del Señor. Amén y amén.